Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Liseta Yana Díaz Urrego. Soy del municipio de El Cocuy. Soy estudiante de Ingeniería Agroforestal. El día de hoy voy a estar acompañada por una persona de Parques Nacionales Naturales del municipio de El Cocuy y hablaremos sobre la propuesta Sicuani Yahue, Renacer de la Tierra en Uva. Bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Nicolás Valencia, soy técnico de la línea de investigación y monitoreo del Parque Nacional Natural El Cocuy. Y bueno, en respuesta a esta pregunta, eh, el papel, bueno, el papel dentro de los objetivos de conservación del parque se encuentra implícita la restauración ecológica. Entonces, frente a una propuesta de estas que pues viene de la comunidad, nace de la comunidad, el papel del parque siempre va a ser apoyar, ¿sí? Entonces, eh, cualquier iniciativa, cualquier proyecto que se proponga desde la comunidad y que la comunidad requiera la ayuda del parque, eh, los recursos del parque están disponibles para ayudar, ¿sí? Básicamente Parques Nacionales no puede, digámoslo así, digamos como en términos muy coloquiales, dar dinero, pero sí puede prestar asistencia en todo lo que tiene que ver con la formulación, con el apoyo técnico, el acompañamiento. Y pues bueno, como comentaba, dentro de los objetivos del parque se encuentra implícita la restauración ecológica. Entonces el parque eh, tiene una línea de acción que se encarga de manejar como todas estas problemáticas de deforestación, y se realizan como acciones concretas para ir mitigando los efectos de la deforestación, de los cambios de cobertura, bueno, de todos estos problemas que van afectando y que van generando presión dentro del área protegida. Entonces, pues de acuerdo a eso, se montan o se tienen viveros. Muchos de esos son viveros comunitarios, pero están montados con recursos que la nación le da a parques nacionales. Entonces, bueno, en la pregunta dice como qué recursos y apoyos puede prestar parques. Entonces, digamos que en el caso de que la propuesta se desarrolle, eh, el parque puede apoyar con el material, por ejemplo, puede apoyar con el material vegetal. O sea, digamos que la restauración se va a hacer en un ecosistema de páramo. Sí, entonces se consigue el lugar, se hace como, digamos así, como un análisis del sitio que se va a restaurar, se, se especifica como la metodología para hacerlo, porque obviamente se necesita saber como qué ecosistema es, qué especies se van a sembrar, cómo se van a sembrar. Entonces, pues primero se podría contar con el apoyo del material vegetal, la asistencia técnica como se menciona. Eh, También se podría eh, como ayudar en el proceso de la elaboración de los núcleos de restauración, cómo se van a poner las especies, qué especies se van a poner, porque todo esto depende como del lugar en el que se va a hacer la restauración. Entonces, si es un ecosistema de páramo pero está cerca a un río, se tienen que elegir especies que estén o sea, que estén en estos lugares. Generalmente lo que se hace cuando se lleva a cabo un proceso de restauración es que se elige un ecosistema de referencia, y es como un lugar similar al que se va a restaurar para poder como así más o menos tener una idea de qué especies se van a poner ahí. Entonces, como toda la asistencia que se requiere para llevar a cabo este tipo de actividades, pues las puede prestar parques. También se puede poner a disposición del proyecto eh,
el recurso humano con el que cuenta el parque. Entonces hay personas que se dedican, o sea, que trabajan, tienen contratos específicamente para siembra, hay una persona encargada de la línea de restauración ecológica que podría asesorar todo el tema de cómo se va a realizar el proyecto desde el principio hasta el final. Sí, entonces, porque pues, como lo mencionaba hace un rato, la propuesta tiene mucho que ver con uno de los objetivos de conservación del parque. Está dentro de las cosas que se hacen y pues existe una línea que se encarga de manejar todo el tema de la restauración. Bueno, el éxito de un proyecto de restauración ecológica depende básicamente es pues de como de los actores que están como involucrados en el proceso. Sí, entonces Eh, generalmente lo que se hace para desarrollar este tipo de proyectos es que se hacen en predios que han sido comprados para este fin. Si no se puede, un proyecto de restauración ecológica difícilmente tendrá éxito dentro de un predio privado, porque si yo voy y hablo con una persona que tiene un predio privado que no está dentro de un área protegida y le digo, llegamos a un acuerdo y digamos, destina X área para restauración ecológica, puede que todo funcione perfecto, pero con el tiempo esa persona, primero esa persona puede dejar de ser la dueña del predio, ¿sí? Entonces va a llegar otra con otros intereses y hasta ahí llegó el proyecto. Entonces generalmente esos proyectos se desarrollan en zonas dentro de áreas protegidas o en predios que han sido adquiridos por, no sé, por alguna administración o por el Estado para restauración ecológica. Entonces el éxito de esos proyectos de restauración ecológica primero depende de una planeación correcta. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decía hace un momento, si yo voy a hacer restauración ecológica en un páramo, no voy a colocar especies de bosque andino, porque pues son plantas que ahí no van a crecer. Primero para el éxito, para asegurar el éxito a futuro de una iniciativa de restauración, se tiene que hacer un trabajo con metodología, buscando información, conociendo el lugar que se quiere restaurar, conociendo más sobre los ecosistemas. Entonces, eh, obviamente en los proyectos, en los procesos de restauración, una de las fallas es que generalmente los recursos no alcanzan para llevar a cabo un monitoreo a largo plazo, porque la restauración ecológica no es un proceso que se dé de un año para otro. A un ecosistema le cuesta muchísimos años volver a su estado natural y más en los páramos donde por las condiciones climáticas el desarrollo de las especies es muy lento. Entonces, eso es algo que se habla de años, de 10 20 años, por poner un ejemplo. Entonces, generalmente los proyectos de restauración ecológica tienen recursos limitados, entonces no es como que se les pueda hacer un proceso de seguimiento a largo plazo para ver si efectivamente una propuesta o un proyecto de estos eh, tiene como los efectos que uno desea, que es obviamente hacer que la naturaleza se recupere. Entonces, lo que se hace desde parques naturales eh, sí tiene como un seguimiento a largo plazo, ¿sí? Y además que pues eso cuenta también con el respaldo que mencionaba ahorita, que si por ejemplo la restauración se hace dentro de un área protegida, eh, ahí implícitamente se va a garantizar un poco de que ese lugar que se quiere restaurar va a permanecer intacto por mucho tiempo, porque hay una ley que protege el área, que dice que las personas no pueden ir allá, no pueden talar, no pueden dañar lo que se está haciendo. Entonces, pues se cuenta que de alguna manera como con cierta protección para esos lugares o con los predios que han sido comprados por, por la gobernación, que puede hacerlo, las alcaldías, incluso el gobierno también a través de parques realiza como procesos de saneamiento en los predios que están dentro de las áreas protegidas, pero eh, algo que se puede hacer a largo plazo es, sí, efectivamente hacer un monitoreo. Parques nacionales los hacen los predios que tienen restauración. Sin embargo, eh, a veces estas cosas como que se limitan mucho
porque no hay como un interés generalizado de la comunidad por restaurar, por recuperar, ¿sí? Entonces puede que haya un grupo de personas que tenga el interés, pero sencillamente dependiendo de los lugares en los que se desarrollan estas actividades, puede llegar cualquiera y decir como, no, pues yo necesito este árbol o yo necesito este pedazo y sí, acaban con todo lo que ha hecho una persona. Entonces, eh, yo creo que algo que podría garantizar el éxito de una propuesta de estas a largo plazo es que se pueda realizar dentro de un área que se pueda como, digámoslo así, como blindar jurídicamente para que las personas o para que pues no llegue con el tiempo alguien a decir, ok, yo puedo hacer o desarrollar X actividad dentro de esto y pueda, por decir así, como talar, digamos, si lo que queremos es recuperar un bosque y luego viene alguien después con el tiempo y dice, no, esto es mío, yo lo talo. Algo que garantizaría el éxito de una propuesta de restauración sería como poderlo desarrollar en áreas que se puedan blindar jurídicamente para que luego con el tiempo esos terrenos no vayan a ser, sí, o sea, talados o que la cobertura se vaya a cambiar porque alguien X tiene un interés particular. Bueno, yo creo que uno de los desafíos más importantes que uno encuentra cuando quiere hacer restauración es como la financiación, o sea, el tema de poder económicamente llevar a cabo una propuesta de estas, ¿sí? Eh, Básicamente como que muy pocas personas se interesan por este tema y por lo que es realmente la restauración ecológica, porque una cosa es sembrar árboles en un lugar X y otra cosa es restaurar un lugar, sí que es como devolverlo a un estado original en el que se encontraba antes de que el humano llegara a intervenirlo. Entonces como que, bueno, principalmente uno de los desafíos más grandes es como la financiación, ¿sí? Porque de todas maneras hacer desarrollar este tipo de propuestas, pues a largo plazo resulta costoso. La mano de obra, los materiales, los insumos, todo, pues cuando se desarrolla de manera adecuada, pues resulta siendo costoso. Entonces, uno de los principales desafíos para desarrollar un proyecto de estos es la financiación y el otro sería como la conciencia en la gente. Eso es como lo más importante, porque como mencionaba anteriormente, para desarrollarlo se requiere de espacios que en periodos muy largos de tiempo no vayan a ser intervenidos nuevamente, ¿sí? Entonces ese es como el otro desafío importante porque eh, digamos que las áreas protegidas están como pues tienen su delimitación y bueno, sus leyes y todo esto que las blindan y existen procesos en los que se trata como de sanear todos esos predios que están dentro de las áreas protegidas para precisamente conservar esos lugares. Entonces, eh, si se quisiera desarrollar un proyecto de estos fuera de un parque, la principal, bueno, o otro desafío importante sería ese, como la conciencia en la gente para que, digamos, si yo llevo a cabo una actividad de estas en la finca de X persona, esa persona tenga la conciencia de que ese lugar que se está destinando para eso eh, tiene que permanecer o sea, digámoslo así como inalterado por mucho tiempo. Entonces como que eso cale en la mente de las personas como no, yo voy a dejar esto acá porque es importante, porque los ecosistemas son importantes, porque lo que sucede dentro de un ecosistema es muy importante. Eh, Eso la mayoría de las personas no lo entienden, ¿sí? Es como, pues, ese bosque ahí ocupando un espacio no es productivo, no me está generando ningún ingreso, no me está sirviendo para nada. Entonces, hacer que la gente entienda que dependemos de los ecosistemas, que dependemos de todos los bienes y los servicios y los recursos que los ecosistemas producen es también difícil porque el ser humano tiene como metida ya en la cabeza sistemas de producción diferentes, así como si yo tengo un bosque no me produce, yo lo talo y lo convierto en otra cosa, en un cultivo de algo, en un potrero, en algo que me produzca dinero. Entonces, uno de los desafíos, pues como lo mencionaba, es la financiación, porque pues bueno,
puede que incluso uno con la financiación pueda conseguirse un espacio, comprarlo y destinarlo para eso, y ya eso, con el hecho de que sea privado, ya es una garantía de que va a durar a largo plazo. Sin embargo, pues eso es difícil. Y lo otro es generar esa conciencia a la gente de que esos lugares que se destinan para restaurar, pues tienen que permanecer así por muchísimo tiempo. Entonces, pues una manera de abordar toda esta problemática es la educación ambiental. O sea, empezar a generarle como una idea favorable a las generaciones nuevas es una forma de hacerlo, porque es muy difícil cambiar la mentalidad de una persona que lleva 50 60 años haciendo una actividad, explotando un territorio, que no es igual hacerlo con por ejemplo, con un niño que va creciendo, que ahora está aprendiendo, por ejemplo, con una persona que es más afable a estas cosas. Entonces, que empezar a generar la conciencia ambiental puede ser una forma de abordar todas estas problemáticas. Bueno, este tipo de acciones, este tipo de iniciativas, cuando uno restaura un territorio, cuando uno eh, como que destina un proyecto para restaurar X área o X lugar, esa acción no beneficia como a alguien en particular, no es como que digamos, si yo voy a la finca de fulano y hago un proceso de restauración en un área de 50 de 100 hectáreas, eso va a beneficiar únicamente o específicamente a un grupo de personas. Eh, de pronto eso es algo que todavía muchas personas no comprenden, y es que el ser humano depende básicamente de la naturaleza, de todos los recursos que la naturaleza produce. Somos prácticamente dependientes, no hay otra forma de que nosotros podamos generar recursos si no es desde la naturaleza. La naturaleza es la que nos proporciona todas las materias primas, los bienes y los servicios ecosistémicos, es básicamente de lo que vivimos. Entonces, el hecho de restaurar un lugar va a ser como en beneficio de todo el mundo se va a beneficiar del aire limpio, en el caso de que sea un páramo y que sea un área con recarga hídrica, todo el mundo se va a beneficiar del agua, todo el mundo se va a beneficiar de todo lo que se produce en estos lugares, ¿sí? Si tuviéramos como una conciencia de producción limpia, de saber cómo explotar correctamente los recursos de un lugar sin irlos a afectar a largo plazo, pues entenderíamos que sí, por ejemplo, lo que se ve como la desertificación, por ejemplo. Si explotamos mucho un lugar y sacamos todos los recursos que se puede, pero no dejamos que esos lugares se recuperen correctamente, pues implícitamente con el tiempo de ahí ya no se va a producir nada. Entonces, básicamente el beneficiario, o digámoslo, pues si lo dijéramos de una manera, de alguna manera, parques nacionales no es como una figura eh, que actúe con el tiempo o que se beneficie con el tiempo de algún proceso de restauración. Básicamente la figura de parques nacionales se creó eh, como con el trasfondo de poder conservar lugares para la posteridad, ¿sí? Pues porque obviamente en algún momento de la historia en Colombia se dieron cuenta que los modelos de producción son insostenibles, ¿sí? Si seguimos explotando a lo loco no vamos a poder tener nada que, pues digámoslo así, como si fuera como en esos términos, ¿no? Como nada que observar después, sí, como, ay, esto era así antes, y aquí había un bosque, y aquí habían animales, y entonces como que dijeron, ok, hagamos lugares o creemos áreas de conservación para poder como dejar algo para el futuro, pero básicamente eso no tiene como mucho que ver con el observar, sino con el que dependemos de la naturaleza. Entonces, si se entendiera mejor esto, pues obviamente los parques en Colombia serían áreas mucho más grandes, pero bueno, el objetivo de estas áreas es como tratar como de dejar, como de conservar algo para en el futuro poder hacer algo al respecto cuando ya los efectos de todas las, digámoslo así, como el desgaste que le hemos causado a la naturaleza tenga sus efectos, se pueda, pues me imagino yo que en algún futuro se pueda llegar a hacer algo todavía, si es que se pudiera hacer algo. Entonces como que pues
eh, los beneficiarios van a ser al final todos, ¿sí? Igual la sociedad colombiana, porque pues al final eh, en el futuro las personas que queden con el problema son las que van a tratar de mirar, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, si se pudieran mantener estos lugares a largo plazo, de pronto se podría tener una alternativa en el futuro para hacer algo, para tomar acciones al respecto. Y bueno, pues algo que se podría agregar a la propuesta es que siempre que se hace como un proyecto, se quiere desarrollar un proyecto de educación ambiental, pues de educación ambiental no, sino de restauración ecológica, tiene que ir acompañado de un proceso de educación ambiental. Y es el hecho de que las comunidades entiendan el por qué se hacen este tipo de actividades y empezar a generar, porque incluso la misma comunidad puede empezar a generar procesos de restauración, sí, como a pequeña escala, ¿sí? Digamos que un campesino en su finca necesita sus potreros, indudablemente necesita de dónde sacar el sustento, pero si existieran también como espacios de educación ambiental en el que se le enseña a la gente cómo puede producir y también puede empezar a aportar a la regeneración de los ecosistemas, pues se podrían implementar cercas vivas, se podrían implementar incluso eh, proyectos silvopastoriles con especies nativas obviamente, pero que también ayuden al ecosistema para que de alguna manera la presión que se genera sobre la naturaleza, por ejemplo, si estamos hablando de los parques nacionales, sobre las áreas protegidas, o incluso eh, eso también beneficiaría a la persona, no necesariamente con hablando de restauración o de los ecosistemas, sino pues que los árboles implícitamente ayudan al suelo de muchísimas maneras, ¿sí? Por ejemplo, un beneficio que se obtiene al sembrar árboles es evitar que en épocas de lluvia hayan deslizamientos o hayan, sí, o sea, todo este tipo de cosas que se ocasiona cuando la tierra está muy descubierta, ¿sí? Entonces eso implícitamente iría ayudando a las personas. Pero pues son cosas que que la mayoría de la gente no conoce. Entonces algo que se puede adicionar a una propuesta de restauración ecológica pues son procesos de educación ambiental para ir concientizando a la gente. Primero pues de que si un proyecto de esto se desarrolla cerca de una comunidad, pues la misma comunidad sea como la garante de que eso pueda permanecer en el tiempo. Y pues que también se puede empezar a generar como este tipo de conciencia de que sembrar un árbol está bien, sembrar un árbol ayuda, aunque fuera solo uno, ¿qué va a ser un árbol? No, pero empezar a generar esa conciencia ayuda, porque pues una persona puede sembrar un árbol, pero si ya es una comunidad entera, pues ya van a ser muchos árboles. Entonces, eh, eso podría también ser un aporte a la propuesta